Hoy nos visita un amigo. La verdad que sí. Las fotos de egresados. Algo positivo, bueno. Vino un amigo a la casa. Te cambió el humor. Ahora sí. Estaba atrasado. Es más, fue víctima de todos los cortes, movilizaciones. Pero antes de presentarlo, le quiero mandar un saludo a un oyente nuestro que es Leonardo Miranda, que salió campeón independiente, y también a mi suegro. Don Carlos Baraneras, un capo, un grande. Y a todos Carlos los hinchas Charles. de Independiente también, de Siete Fuegos, hay varios ahí también. Exactamente. Bueno, la verdad que es un gusto recibir a nuestro amigo, colega, la verdad un especialista en el tema que vamos a hablar, que es el doctor Mariano Gendra Gijena, con quien fuimos compañeros del colegio, del glorioso Colegio San Agustín. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Si se me escapa un pájaro, disculpame, pero sabes que es el apodo. Y no, eso soy yo, es Canigia. Acá es Coco, acá está, no te puedo decir pájaro, por pero supuesto. disculpame. No, pero... Yo creo que debe ser tu secreto mejor guardado. No, pues hay muchos que te siguen diciendo. Sí, que ese era mi apodo, claro. Y ahora creo que lo sabe todo el país, ya está. Bueno, si era un secreto, listo, ya está. No, mucho. Además es un apodo, la verdad que quiero muchísimo, que me siento muy identificado por muchas causas, como ustedes dijeron, muchachos, muchos lindos recuerdos, muchísimos lindos recuerdos. Así es, son las cosas que quedan. Tal cual. Es más, y ya que son las cosas que quedan, empecemos por cómo arrancó, ¿no? Porque de alguna manera nosotros fuimos cómplices cuando llegando a quinto año preguntás, che, ¿quién sigue hoy? Bueno, y ahí éramos varios. Fuimos un montón. Éramos varios dentro del grupo que seguíamos pero muchísimos abogados. Exactamente. Sí. Cristian Cunio Libarona, teníamos unos el Negro cuantos. Lefort. Ayer estuvimos con el Negro Lefort. Se nos va a escapar algunos y si hacemos... Sí, la verdad que Andrés Premaravilla. Andrés Premaravilla, el Chino Viva. El Chino Viva, tal cual. También escribanos. Sí, el Gonzalo Ríos. Bueno. Tal cual. Doctor. Cuasi escribano, ¿no? Cuasi escribano, exactamente. Pero bueno, ¿cómo? serás lo que debas hacer o serás abogado, como decía. ¿Cómo llegaste? Arranquemos de ahí. ¿Ya estabas definido vos en el final de tu secundaria o caíste medio por como ese viejo dicho de serás lo que debas hacer o serás abogado? Mirá, en realidad, ustedes saben bien que siempre me gustó la política, siempre. Uh-huh. Siempre me gustó la cosa pública, el tema de la actividad política, más allá de lo partidario, ¿no? Y vi que la abogacía era una herramienta fundamental y necesaria si uno quería dedicarse un poco a esto. Y después me fue gustando, la verdad que de a poco me fue gustando. Tuve la suerte, esas cosas en la vida, de cuando, como nos pasa a todos, uno ingresa a la universidad, a la facultad, y tuve la suerte de ingresar en un estudio jurídico que se especializaba y trabajaba exclusivamente en temas de derecho de transporte, que es algo que me fascinó siempre, me gustó siempre. Además, puedo decir que quizás de lo que más me gusta del derecho, ¿no? A veces a los abogados me dicen, ¿qué te gusta del derecho? Todo. Bueno, a mí todo no, algunas cosas que me gusta, me apasiona, y creo que está bien, ¿no? Pues no hay nada más lindo en la vida que hacer lo que a uno le apasiona. Y bueno, y así fue, me metí como todo. ¿Estudiaste en la UCA? Estudié en la UCA, soy egresado de la Universidad Católica, y también ejerzo la docencia, pero en la Universidad de Buenos Aires. Ya hace más de 14, 15 años que soy ayudante en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Buenos Aires, uh-huh. Lo cual también he terminado siendo un defensor y amante de la universidad pública, ¿no? Impresionante la visión que te da. Mariano, la verdad. No, pero la visión que la te da. La conociste de grande. Vos. La conocí de grande, no como estudiante, sino como profesor. Vos como estudiante lo habías disfrutado mucho. Yo te digo, o sea, conociéndote desde la política como a vos te apasionó. ¿Sabes qué? Todavía seguiría en algún centro de estudiantes ese pájaro. Todavía seguiría siendo estudiante porque seguiría siendo política ahí adentro. Entre nosotros no me hubiera recibido. Bueno, te voy a decir algo. El actual ministro de Educación. En contra. El actual ministro de Educación, el doctor Alejandro Finocchiaro. Así es. Fue un contemporáneo nuestro, lo conozco, una gran persona, la verdad, y empezó en la UBA, claro. De nuestra época, estaba en la agrupación, creo que era UPAU en ese entonces. Y decilo con ganas, era UPAU. Era UPAU. ¿Qué te da vergüenza decirlo? No, para nada. Porque salieron otros de UPAU también, vicepresidente. No, de UCD estás hablando. ¿Sí? No te equivoques. Bueno. Por favor, no confundas a nuestra audiencia. No, perdón. Una cosa es la UCD y otra cosa era era UPAU, Unión para la Apertura Universitaria. Pero venían por la misma línea, ¿o no? No había muchos, pero no necesariamente.
No, a mí en la UCA, bueno, hice política no partidaria, obviamente, como hay en la Universidad de Buenos Aires, pero me metí mucho, fui un activista y protagonista importante de las, digamos, de los momentos políticos de la UCA en esa época. Y los curas se espantaban con tanta ropa. Y éramos un poco revolucionarios. No es un lugar donde te dejen hacer mucha política. Y bueno, en esa época las discusiones estaban, me acuerdo en ese momento que se cambiaba el plan de estudios, el famoso tema de los aumentos de la cuota, no te olvidé que estábamos a fines de la década del 80, principios de la década del 90, entonces el tema de la inflación, todas esas cosas que impactaba a todos, los planes de estudio, cambios de sedes, también porque primero el plan de estudio lo cambió la UBA y después vino la UCA. Y después vino la UCA, donde se discutía ahí mucho el papel de la universidad en la sociedad, ¿no? Es decir, internamente el papel de estudiantes, los docentes, etcétera, pero también el nuevo papel de la universidad frente al paradigma de la nueva sociedad que se venía. Así que esas eran las grandes discusiones. Que no eran políticas partidarias, pero sí era de política, en este caso educativa. Claro. Así que bueno, y después conocí a la UBA ya como docente, una experiencia extraordinaria, muy linda, que me ha enriquecido muchísimo. Y bueno, y como te decía, empecé de cadete en un estudio jurídico, que era el estudio del doctor Antonio Ramón Maté, padre, que era un capo, un especialista, uno de los grandes, yo diría, fundadores y gestores del derecho marítimo, el derecho del transporte en nuestro sistema, lo que es nuestro sistema legislativo, ¿no? Lo que es el mundo jurídico, uno de los grandes, todo aquel que se dedica a esto, que de alguna forma ha tenido que tratar estos temas, ha leído algo o ha visto algo de don Antonio Ramón Maté, es uno de lo que decimos nuestros bueyes sagrados, ¿no? Que han hecho el derecho, entre otros. Y bueno, y así fui de a poco de cadete a un estudio, haciendo cosas de cadete, como todos, claro. Obviamente, cursando la carrera. Y bueno, y después la verdad que me fue gustando muchísimo, terminé siendo después ya como una vez que me recibí, siendo abogado junior, hasta que terminé siendo socio del estudio, y bueno, después ya distintas cosas, falleció Antonio, el doctor Maté, y ahí varios, digamos, de los que estábamos ahí en el estudio, tomamos rumbo distintos, pero la verdad que, bueno, siempre muy, muy relacionado. Y la actividad política, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ocupé distintos cargos públicos, algunos relacionados con mi actividad, con mi profesión, otros no. Y también, relacionado con mi profesión, me llevó a otro ámbito, que es el ámbito del derecho al consumo, el ámbito de la defensa del consumidor, porque ya desde hace muchos años que presido una de las ONG más importantes en materia de defensa del consumidor, que es la Asociación Civil Cruzada Cívica. Así que la verdad que, digamos, esas dos cosas son las que dentro del ámbito de mi profesión me ha llevado a profundizar, a trabajar y bueno, tener las experiencias profesionales que uno tiene, ¿no? Y Mariano, ¿siempre estuviste especialmente en el tema del derecho de transporte, que está emparentado más con el derecho administrativo? O... No necesario. El derecho de transporte, el derecho marítimo es bien un derecho privado. Es un derecho netamente de los comerciantes, es un derecho privado. Yo siempre comento esto un poco para, a veces son estas cosas muy de especialistas y que uno dice, bueno, esto parece el tipo de Sexo de Los Ángeles, no lo entienden nadie, ni siquiera nosotros. Bueno, Los Ángeles tienen razón. Los Ángeles no entienden, nosotros algo lo entendemos, pero bueno, para bajarlo un poco a tierra... Te lleva años entenderlo. Sí, no. En la época del colegio creo que no lo entendíamos mucho, ahora ya con 48... Hablando de la docencia, viste, todos hemos cursado Derecho Internacional Privado, materia complicada y difícil que las hay. Yo recuerdo, me recibí con esa materia, soy docente en la UBA de esa materia, y yo siempre le digo el primer día de clases a los alumnos, yo les garantizo una sola cosa de esta cursada, que el último día de la cursada ustedes van a entender esta materia. Eso sí, el último día. No me pidan un día antes ni un día después, el último día. Porque es complicado. Y bueno, y esto también es de estos nichos del derecho que son complicados, que son a veces o parecen difíciles. Pero para hacerlo un poco llano, yo siempre digo esto, es decir, todos somos consumidores, todos vamos al supermercado, vamos obviamente al almacén o lo que sea y compramos algo. Bueno, eso que compramos, desde la manteca, el dulce de leche, el pan,
tiene distintos componentes fiscales, la producción de lo que haya sido el bien, y tiene un componente fundamental que es lo que se llama la logística, ¿no? Ese componente que es cómo ha sido trasladado ese producto desde su planta de producción, donde fue fabricado, hasta por distintos medios, camiones, avión, barco, etcétera, y llega finalmente a la góndola del supermercado o a la estantería del almacén, tiene costos, ¿no? Tiene una serie de costos que terminan pagándolo el consumidor. Entonces, cuando hablamos de logística, es algo que a todos los argentinos, a todos los ciudadanos como consumidores, nos tiene que importar, porque terminamos pagándolo con nuestro bolsillo. Y sobre todo en un país tan grande, exactamente, donde el costo del flete o transporte es muy elevado. Inciden muchísimo, donde tenemos nuestras zonas... Es una de las grandes discusiones, ¿no?, que tenemos hoy en todo lo que es la producción, el tema del transporte. Sí, sí. Y donde además nuestras zonas de producción están alejadas, obviamente, de las ciudades, y eso implica traslados, como bien vos dijiste, muy largos, donde se combina muchas veces el ferrocarril con el camión o el camión de carretera con el camioncito de la ciudad, donde se combina la barcaza, el barco. Cuando uno pasea por Rosario en esas hermosas emplanadas y costaneras que tiene hoy en día la ciudad de Rosario, o Santa Fe, o la misma acá la ciudad de Buenos Aires, cuando camina y ven esos barcos que van por los canales, con lo que llamamos nosotros los que estamos un poco en el tema, la gente le dice esas cajas, ¿no? En realidad son los contenedores, ¿no? Donde ahí obviamente, como bien dice su palabra, contienen la mercadería que se transporta. Todo eso termina finalmente influenciando, por supuesto, y teniendo un interés especial en el consumidor. Entonces eso nos afecta. Y después del aspecto jurídico, por supuesto, porque transportar una mercadería genera derechos, obligaciones entre la parte, quien asume los riesgos, temas de seguros, temas obviamente contrato de transporte. En materia de comercio internacional, todo se genera a través de una relación jurídica contractual, que es el contrato de compraventa internacional de mercadería entre un importador y un exportador. Y a partir de ahí se generan una enorme cantidad de relaciones jurídicas contractuales y extracontractuales, ¿no?, que van desde el agenciamiento marítimo, seguros, reaseguros, contratos laborales, obviamente, los que se llaman derecho marítimo, contrato de ajuste, que es el contrato laboral propiamente dicho con el capitán, tripulantes, oficiales, con el armador, o lo que se llama también el propietario del buque. Temas, por supuesto, relacionados con averías, daños, perjuicios, cuando se daña una mercadería, y por supuesto intervienen los seguros del buque, de la carga. Bueno, por supuesto, un mundo jurídico detrás de eso impresionante, que de derechos y obligaciones entre las distintas partes, donde a veces interviene el Estado, pero en un porcentaje muy mínimo, porque esto es una relación exclusivamente entre privados, totalmente libre, por más que muchos gobiernos, inclusive el actual, a veces intenta meterse en la actividad y regular más allá de lo que realmente debería. Bueno, pero pasa también en los consorcios, está claro. Entonces yo te digo, veo que es en distintas... Porque uno piensa realmente... Es un problema del ser humano. Te dejo una para el bloque que viene. Vos hablaste de los ferrocarriles. Sí. Qué historia, ¿no? Porque porque creo que eso abarata enormemente el tema de los costos. Quiero que nos cuentes un poco esa historia. ¿Qué épocas, muchachos? Qué buena música. Tremendo. Qué buena música. Bueno, Mariano, te dejamos una pregunta. Estamos con el doctor Mariano Gendra Gijena. Así es. Y vos que sos especialista en todo lo que es el derecho del transporte y en esto de abaratar los costos, y qué historia era nuestro país, ¿no? Porque tenía una red ferroviaria que era increíble y que para todo lo que es el transporte y la fluidez de mercadería en el comercio teníamos se una destruyó. Red envidiable, perdón, gracias. Pensé que ibas a decir inviable. No. Envidiable. Totalmente envidiable. ¿A qué crees que se debió el cambio y de boicotear los trenes como política pública y pasar al tema del sistema de camiones?
Bueno, a varias cuestiones. Y sin careta. No, sin careta. Desde... ¿Vas a dar nombre y apellido? Vamos a decir lo que me parece que hay que decir. En primer lugar, a una falta, una miopía y una falta total, y perdón los oftalmólogos, si digo algo mal, médico, digo desde el punto de vista médico, pero una falta de visión absoluta por parte de los funcionarios que en esa época estuvieron al frente en lo político y en la gestión en cuanto al tema de la política de transporte en Argentina. ¿En qué año Cuando hablo de transporte quiebre? quiero hablar algo mucho más amplio, quiero hablar algo más en el tema de la logística. Y una gran parte fue la década del 90, pero también es decir, traído por una debacle de todos los años anteriores, donde no se entendía que el Estado debía hacer absolutamente todo. Después, como todo en este país, nos vamos, es un péndulo, ¿no? Nos vamos de un extremo al otro y nunca logramos un equilibrio. Pero eso sí es una política pública, por supuesto es una política pública, donde se creía que el particular, el mercado, podía hacer absolutamente todo y solucionaba los problemas tanto colectivos como individuales de la sociedad. Obviamente se demostró que no fue así. Después volvimos otra vez el péndulo pensando que el Estado es el gran generador de todo, y no entendemos que en realidad toda política pública es una moneda de dos caras, donde el Estado y el privado, los dos en forma conjunta, obviamente cumpliendo sus derechos, reservándose sus derechos, pero también cumpliendo con sus obligaciones, son fundamentales actuar coordinadamente para que toda política pública funcione, y esto en cualquier aspecto de la vida de lo que es el Estado. En materia de transporte es fundamental, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de, obviamente, la generación de empleo y de nuevos negocios a través de privados, la participación privada es fundamental en una política pública donde el papel del Estado es el Estado que establece reglas claras de mediano y largo plazo, que no las cambia, es decir, un marco jurídico, económico, propicio para que la actividad privada pueda desarrollarse libremente. Y también un Estado que controla cualquier actividad abusiva, por supuesto, de ese privado, si hay una actividad, si ejerce esa actividad abusiva, obviamente. Yo en esto no voy a compartirlo con vos. A ver. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque estamos en Argentina. Justamente es todo lo contrario de este país. No hay reglas claras y no hay reglas que puedan ser hechas a largo plazo. Bueno, yo hablé del deber ser, ¿no? Eso es el deber, claro, no, es que está... Yo hablé del deber ser. Es que está, Mariano, el deber ser debería ser eso, justamente, pero lamentablemente nada de eso sucede acá. Porque las reglas nos van cambiando permanentemente. Por eso vamos de un péndulo al otro. Es decir, vos fijate, ¿qué pasó con los ferrocarriles? Teníamos una red ferroviaria extraordinaria. Exacto. Envidiable por distintos países desarrolladores del medio ferroviario. Vinimos, la destruimos en pocos meses, las liquidamos y después se la terminamos entregando gran parte de esa red ferroviaria a quienes manejan otro modo del transporte, que es el camión, que no es que es el enemigo, pero sí es la competencia. Y cuando hablamos de logística, estamos hablando de la interacción de los distintos medios de transporte. Yo te voy a poner unos datos para que todos entendamos esto. Bien. Hoy en día, nuestro costo interno, hablamos siempre, y externo, ¿no? Por supuesto, pero los costos externos y costos internos. Decimos, bueno, el dólar alto, el dólar bajo, por supuesto, problemas de infraestructura, claramente que los hay todavía, se requieren grandes inversiones que a veces el privado no lo puede hacer y entonces ahí tiene que hacerlo el Estado, obviamente, dentro de lo que es su política pública, pero hay dos grandes factores en nuestros costos externos e internos que son, uno, el tema de la presión tributaria y fiscal, y el otro tema es el tema de los costos logísticos. Y yo te digo esto, hoy en día el 94% del transporte en nuestro país se hace por camión. Y vos imaginate... Vamos a hacer por eso, y ahí esto quiero llegar. Vamos a algo de, por ejemplo, ¿cuál es el costo aproximado, proporcional, en transportar algo en tren de Córdoba a Buenos Aires o en camión?
Bueno, yo te voy a decir algo que se ha repetido varias veces, es una verdad, y es una gran verdad, por lo menos hasta hace unos meses, ¿no? Y es de impacto. Transportar de Salta, y pongo Salta por ser obviamente un punto extremo en nuestro territorio nacional, de Salta a Buenos Aires es mucho más caro que de Buenos Aires a Shanghái. Así es. Y cualquier persona con sentido común me dice, pero de Buenos Aires a Shanghái son miles y miles de kilómetros, hay que dar la media vuelta a la Tierra. Sí, es verdad, pero es más caro transportar de Salta a camión. Buenos Aires. En camión, obviamente, porque te digo, el 94% de todo lo que se transporta en el país, de toda la mercadería, desde zapatillas hasta toneladas de soja, digo un extremo, todo se hace por camión. El 3% solo por ferrocarril, ¿no? Y otro 3-4% por vía fluvial. Y nosotros ahí tenemos una autopista extraordinaria, una autopista acuática, que es la Panamericana Acuática, que es la hidrovía, que nos lo han dado Dios por la naturaleza, a través del río Paraná, que es la famosa hidrovía Paraná-Paraguay, que va desde Brasil hasta el río de la Plata, que podría salir tranquilamente donde ahí de nosotros Salta, ¿no? transportamos miles y miles de toneladas de carga argentina transportada el 95% por buques extranjeros. Nosotros pagamos esa hidrovía porque el dragado, la señalización, el estado de mantenimiento de esa hidrovía, como es un río interno de la República Argentina, gran parte de esa hidrovía está bajo la soberanía de la República Argentina, la paga el Estado Nacional, obviamente a través de todos nuestros impuestos, y la usan los extranjeros. Si yo te dijera que Paraguay es la tercera flota fluvial del mundo, vos me estás diciendo qué buen chiste, Mariano, te estás chistoso. No, ¿y la cuarta quién es? Bolivia. Ahora sí te reís, ¿no? Bueno, mirá, exactamente, después de Estados Unidos y de China. Inviable. Paraguay y Bolivia que no tienen acceso directo al mar. Son la tercera y cuarta flota fluvial del mundo después de Estados Unidos y de China. Hay algo que ellos hicieron bien y que nosotros estamos haciendo desde hace muchas décadas mal. Es evidente. Todo, me parece. Es evidente. Nuestras asimetrías son enormes. Nosotros seguimos yendo por los caminos, claro, todos rotos encima. Si yo te dijera que un camionero necesita más habilitaciones, papeles y trámites administrativos para pasar de la provincia de Buenos Aires a la capital federal que para pasar de Misiones a Brasil. Entonces, este es el país en el que vivimos. No siempre cuestiones en materia de logística se solucionan con... o el problema es la falta de infraestructura. La falta de infraestructura es un problema, pero no es el único. Y te dejo una. Y me gustaría dejarle mil, con lo que acaba de contar. Bueno, ¿y cómo ves la política actual en todo esto de lo que es el transporte de mercadería? Bueno, seguimos con el doctor Mariano Gendra Gijena. Bueno, estamos escuchando música de la época del San Agustín, de nuestro secundario, Pájaro. Mirá, bueno, viejas. Contanos un poquitito cómo ves la actualidad. Nos quedan 5 minutos de programa, así sintéticamente, pues se nos va volando, como siempre. Como obviamente, como bien decís, ha habido novedades importantes. La semana pasada la Cámara de Senadores terminó dándole sanción final a 2 proyectos de ley muy importantes para la actividad marítima y fluvial, que es la ley de Marina Mercante y la ley de Industria Naval. Sí, yo tuve el honor de participar en la redacción de varios proyectos, especialmente hay un proyecto que presentó la diputada Marcela Paso, el diputado Carlos Selva, el diputado Horacio Alonso y obviamente Sergio Massa y todos los diputados del bloque del Frente Renovador y también del peronismo, que se presentó eso el año pasado, y había otros proyectos y digamos que lo que terminó sancionando, que en estos días el Ejecutivo estará promulgando, es un proyecto consensuado, posible, no el que queríamos la mayoría de las partes, pero esto es, a veces en política no es lo que uno quiere, sino lo que se puede, lo que es, obviamente, como se dice, el arte de lo posible, pero es un proyecto que sirve como primer paso, como un muy buen primer paso,
que da justamente previsibilidad, que da ciertas reglas claras y que lo que busca es comenzar a romper estas asimetrías que tenemos con Paraguay, con Bolivia, como decíamos en el bloque anterior, y a nivel interno con el camión. Lamentablemente, por una postura del Poder Ejecutivo, no se pudo avanzar en estos proyectos, en introducir herramientas de carácter fiscal, previsional y tributario que le dieran mayor ventaja a la actividad marítima, a la actividad fluvial y a la industria naval para romper justamente con estas asimetrías con Paraguay y con Bolivia. Es decir, lo que se buscaba era generar medidas económicas y financieras de fomento que permitieran inversiones privadas, nacionales como extranjeras, que le dieran un impulso justamente a la actividad. Porque no tenemos barcos argentinos. A mediados del siglo pasado, década del 50, 40, 60, los astilleros eran... Pero nosotros teníamos la famosa ELMA. Por supuesto, es decir, estamos en el siglo XXI, no podemos volver a políticas de la década del 40, del 50, porque el mundo ha cambiado. Pero lo que sí en esa transformación del mundo no se evolucionó. Pero se destruyó toda una industria. Se destruyó toda una industria y no hay una política pública de... No se entiende la necesidad para un país, más un país costero como el nuestro, de tener bandera argentina, es decir, una bandera nacional, buques de bandera nacional, que hagan cabotaje, es decir, que hagan transporte interno, que hagan cabotaje regional dentro del ámbito del Mercosur o dentro de lo que es Sudamérica, y lo que es obviamente el transporte marítimo o el transporte internacional, que es a través de los distintos océanos. Hoy en día la participación de la Argentina en el transporte regional y en el transporte internacional es cero. Pero cero, no estoy exagerando, es así. No tenemos buques bajo nuestra bandera. Como te digo, países que no tienen acceso al mar, a través de políticas públicas constantes, han logrado desarrollar una marina mercante y una industria naval de alta tecnología y obviamente con fuerte presencia a nivel mundial. Y nosotros, un país con miles de kilómetros de costa fluvial y marítima, terminamos en un retroceso de décadas, que nos va a llevar décadas también volver a esa actividad. Ahora, hay que empezar por un primer paso, que es darse cuenta que hay que cambiar la matriz del transporte, lo que decíamos antes, y volver a que nuestro país no puede pasar por el camión como principal medio de transporte, sino a través del ferrocarril, a través de las barcazas, nuestra hidrovía, a través del transporte fluvial y marítimo, que es donde tiene que ser. Para cerrar, en algún reportaje que te hicieron, creo que fue en el diario La Nación, en algún medio que he visto, vos hablás de una diferencia, creo que dijiste algo así. Cuando son trayectos cortos, ahí el camión puede servir. ¿Correcto? Claro, exacto. O sea, ¿cómo es? Claro, de 0 a 300 kilómetros, el mejor medio de transporte, desde lo logístico como también en materia de costos, es el camión. De 300 a 800 kilómetros es el ferrocarril. Y de 800 para más es la barcaza o el transporte fluvial. Eso está ya... Hay cientos de trabajos de técnicos que han demostrado esto. No es ninguna, no es nada nuevo, no es haber descubierto la pólvora. Ahora, eso hay que transformarlo en políticas públicas. Exacto. Es simplemente que nuestros políticos nos escuchen. Y yo, para cerrar esto, lamentablemente la decadencia fluvial de nuestro país, la vemos reflejada en el Ara San Juan, ni más ni menos. Pájaro, la verdad que se nos ha ido el programa. Qué bien que la pasamos. La verdad que sí, muchísimas gracias. Decí que son las 12 del mediodía, si no... Y nos tenemos que ir. Si no, nos iríamos más a hacer donde terminábamos, ¿no? Recordando épocas del colegio. Tano. Nos vemos el próximo jueves, que calculo que será el último. Cerraremos nuestra tercera temporada de Abogados en ONU. Un saludo a Fer Ureya, que nos está escuchando, y te mando un saludo especial a otro compañero de todo el grupo del San Agustín, que desde Houston, los 30 años de egresados. Exactamente. Así que bueno, y a toda nuestra audiencia, chau, hasta el próximo jueves.